Hola, ¿qué tal chicos? Hoy les vamos a hablar sobre el enfoque humanista de la administración a través de la teoría de las relaciones humanas. Primero que nada vamos a ver el cambio de paradigma y la psicología del trabajo. El enfoque humanista marca una revolución en la administración porque cambia completamente el centro de atención. Antes, lo más importante era la máquina, los métodos de trabajo o la estructura organizacional. Ahora el interés se traslada hacia las personas y los grupos sociales. Entonces, ya no se enfocan tanto en la tarea como en la administración científica, ni en la estructura como en la teoría clásica. Exacto, la prioridad deja de ser solo la tarea o la estructura y pasa a enfocarse en los aspectos psicológicos y sociológicos del trabajador, es decir, ya no se ve únicamente como alguien que ejecuta funciones, sino como una persona con características humanas que influyen en su desempeño. ¿Y cómo se desarrolló este enfoque? Se divide en dos etapas fundamentales dentro de la psicología. La primera etapa se centra en la adaptación del trabajador al trabajo. En esta fase se buscaba aumentar la productividad mediante la selección científica del personal y el uso de pruebas psicológicas para medir factores como la fatiga y los accidentes laborales. O sea, todavía había un interés fuerte en la productividad. Sí, pero después surge una segunda etapa más profunda, que se enfoca en la adaptación del trabajo al trabajador. Aquí se empieza a priorizar el estudio de la personalidad, la motivación, el liderazgo y las relaciones interpersonales dentro de la organización. ¿Y qué impulsó ese cambio? La Gran Depresión de 1929 tuvo un papel importante. Esta crisis obligó a las empresas a reevaluar sus principios y buscar la eficiencia a través de la humanización, entendiendo que no todo podía reducirse a métodos rígidos o estructuras formales. Entonces, el enfoque humanista representa un cambio de paradigma porque pone en el centro al trabajador como ser humano. Exactamente, se reconoce que para lograr mejores resultados es necesario comprender los factores psicológicos y sociales que influyen en el desempeño dentro de la organización. Para entender el enfoque humanista, debemos comprender que no solo fue un cambio técnico, sino una respuesta ideológica y filosófica al clima que vivía Estados Unidos a partir de 1930. Cabe decir que primero hay que destacar que este fue un movimiento típicamente estadounidense y democrático, que surge como una reacción de oposición a la teoría clásica, porque en un país con valores democráticos, los trabajadores y sindicatos empezaron a ver la administración científica como un medio sofisticado de explotación a favor de los dueños. En ese sentido, hubo un evento clave, la investigación de Hoxie, que funcionó como una alerta contra la autocracia del sistema de Taylor, demostrando que sus principios eran totalmente inadecuados para el estilo de vida democrático de la sociedad estadounidense. Desde el punto de vista filosófico, este enfoque se sustenta en tres pilares fundamentales. Primero, tenemos la filosofía pragmática de John Dewey. Cabe decir que esta corriente fue esencial para dar forma al humanismo en la administración, centrando el interés en la experiencia y la aplicación de práctica de los valores humanos. Como siguiente, tenemos la psicología dinámica de Kurt Lewin, que junto con Dewey, Lewin aportó la base para entender el comportamiento humano, que no es algo aislado, sino un fenómeno social influenciado por el entorno. Finalmente, tenemos la sociología de Pareto. También fue fundamental para consolidar la visión de la organización como un sistema social interconectado. Con esto, la base filosófica busca humanizar y democratizar la administración. Lo que intentamos explicar aquí es el paso de una administración autocrática a una que se adecúe a nuevos patrones de vida. Gracias a estas bases, el administrador deja de ser visto como un simple ingeniero y comienza a convertirse en un experto en la aplicación de las ciencias de comportamiento. Con este cambio, la antigua persona económica, el hombre que es solamente motivado solo por dinero, empieza a ceder su lugar a la concepción de la persona social. Exacto. Como bien escucharon, la administración clásica era muy eficiente,
pero le faltaba alma. Por eso, antes de que llegara la gran revolución de Elton Mayo, aparecieron unos personajes clave que yo llamo como los arquitectos del puente. Esos autores no se despertaron un día y dijeron, vamos a ser humanistas, sino que empezaron a notar que algo no cuadraba. El primero fue Hugo Münsterberg. Imagínense que en esa época él ya decía, oigan, no podemos contratar a la gente por corazonada. Y así introdujo la psicología aplicada y los primeros test de selección. Fue el primero en decir que la mente del trabajador importa tanto como sus manos. Pero la cosa no se quedó ahí. Orwell Ted llegó con una idea que, para ser sinceros, sonaba una locura en ese entonces, la administración democrática. Él decía que el jefe no debía ser un dictador, sino alguien que permitiera al trabajador participar. Y aquí es donde entra mi favorita, Mary Parker Follett. Ella era una visionaria total. Mary decía que no podemos mandar siguiendo fórmulas universales o manuales llenos de polvo. Ella inventó la ley de la situación. Básicamente, ella decía que el contexto manda. Si hay un problema en la fábrica, la solución no está en el libro de reglas, sino en analizar la situación concreta aquí y ahora. Ella cambió el poder sobre la gente por poder con la gente. Un giro de 180 grados, ¿no creen? Ahora, para cerrar este puente, tenemos que hablar de Chester Barnard. Era un alto ejecutivo, así que sabía de lo que hablaba. Barnard definió a la organización como un sistema cooperativo racional. Él tenía una visión muy humana. Aceptaba que todos tenemos limitaciones físicas y biológicas. No somos superhéroes, y precisamente porque somos limitados necesitamos cooperar. Pero ojo, para Barnard, un equipo no es solo gente sentada junta. Para que un grupo social exista de verdad, se necesitan tres cosas que no pueden faltar. Número uno, que haya interacción. Número dos, que tengan deseo de cooperar. Y lo más importante, que tengan un objetivo en común. Si cada quien jala para su lado, la organización muere. En resumen, estos autores nos enseñaron que las empresas existen para alcanzar metas que nosotros solitos jamás lograríamos. Prepararon el escenario perfecto para que el factor humano fuera el protagonista. Hola, te voy a hablar de la fase 1 y 2 del experimento. La primera fase del experimento se hizo para comprobar si la iluminación influía en la productividad de los trabajadores. Para eso, escogieron dos grupos que hacían el mismo trabajo y en las mismas condiciones. A uno le cambiaba la intensidad de la luz y al otro lo dejaban con la luz constante. Lo que buscaban era ver si cuando aumentaba la luz, aumentaba la producción y si bajaba la luz, disminuía la producción. Pero los resultados realmente fueron sorprendentes porque no encontraron una relación directa entre luz y productividad. La producción aumentaba aunque la luz no mejorara, e incluso cuando disminuía. Entonces, se dieron cuenta de algo muy importante: existía un factor psicológico. Los trabajadores producían más porque sabían que estaban siendo observados y pensaban que debían rendir más. Es decir, el comportamiento no dependía solo de lo físico, en este caso la luz, sino de cómo se sentían y cómo interpretaban la situación. En esta fase se comprobó que las condiciones psicológicas influyen más que las condiciones físicas en el rendimiento de los trabajadores. La fase 2 comenzó en 1927. Aquí separaron un pequeño grupo de 5 trabajadoras que armaban interruptores y las colocaron en una sala especial separada del resto del departamento. En esta etapa cambiaron varias condiciones de trabajo como periodos de descanso, reducción de horario, forma de pago, refrigerios, etc. A las trabajadoras se les explicó el objetivo del estudio y se les pedía que dieran su opinión ante estos cambios. La investigación se dividió en varios periodos para medir la producción. Aunque cambiaban las condiciones físicas, la producción casi siempre aumentaba incluso cuando regresaban las condiciones anteriores. Esto llamó la atención porque significaba que el aumento no se debía únicamente a los descansos o al salario. Más bien, las conclusiones mostraron que a las empleadas les gustaba trabajar en ese ambiente porque era más agradable, no sentían presión ni miedo al supervisor, podían conversar y había un ambiente amistoso. Se formó un espíritu de grupo y trabajaban como equipo. El grupo desarrolló objetivos comunes
etcétera. En pocas palabras, la producción aumentó porque las trabajadoras se sentían cómodas. Después de los resultados sorprendentes en la sala de pruebas, los investigadores decidieron profundizar aún más en lo que estaba ocurriendo dentro de la empresa. Así comienza la tercera fase del experimento de Hunter, que se centró en comprender los sentimientos y percepciones de los trabajadores. En esta etapa se realizó un programa masivo de entrevistas a más de 21,000 empleados. Lo importante aquí es que ya no se preguntaba solo sobre condiciones físicas o productividad, sino emociones, inconformidades, opiniones sobre los supervisores y relaciones entre los compañeros. Esto marcó un cambio radical. Por primera vez, la empresa escuchaba activamente a los trabajadores, y fue justamente en estas entrevistas donde se descubrió algo clave: la existencia de la organización informal. La organización informal no aparece en los organigramas, no está escrita en manuales, pero es real y poderosa. Está formada por redes de amistad, normas grupales, liderazgos espontáneos y acuerdos no oficiales entre trabajadores. Es un sistema social paralelo que funciona dentro de la organización formal. Esto llevó a la cuarta fase del experimento, donde se observó un grupo encargado del montaje de terminales. Aquí los investigadores notaron algo muy interesante. Los trabajadores establecían entre ellos una norma de producción aceptable. Si alguien producía demasiado rápido, el grupo no presionaba para que bajara el ritmo. Si alguien producía muy poco, también era corregido. Es decir, el grupo regulaba el comportamiento individual. Incluso utilizaban mecanismos de sanción social. A quienes sobrepasaban la producción establecida se les llamaba delatadores, o se les aislaba socialmente. Esto demuestra que el poder del grupo puede ser más fuerte que la autoridad formal de la empresa. En otras palabras, el trabajador no actúa únicamente por órdenes del jefe o por incentivos económicos, actúa según las normas sociales del grupo al que pertenece. Este hallazgo fue revolucionario porque rompió con la idea de la productividad dependía solo de los factores físicos o salariales. Mostró que la integración social y la aceptación grupal influyen directamente en el rendimiento. La gran conclusión de esta fase es que dentro de toda organización formal existe una organización informal que puede fortalecer o sabotear los objetos de la empresa. Por eso, el administrador debe comprender la dinámica social del grupo y no ignorarla. El concepto de hombre social y motivación. El enfoque humanista sustituye al Homo economicus por el hombre social. Mientras Taylor pensaba que solo el dinero motivaba al hombre, Elton Mayo demostró que la motivación económica es secundaria. Lo que realmente mueve a las personas es la necesidad de reconocimiento, aceptación social y la participación. El nivel de producción no depende de la capacidad física, sino de la integración social en el grupo. La felicidad humana se concibe desde otros puntos de vista, pues el Homo economicus cede lugar al hombre social. Esta revolución en la administración, que destacó el carácter democrático de esta, ocurrió en los albores de la Segunda Guerra Mundial. El énfasis en las tareas y en la estructura es sustituido por el énfasis en las personas. Con la teoría de las relaciones humanas surgió otra concepción sobre la naturaleza del hombre, el hombre social. Los trabajadores son criaturas sociales complejas que tienen sentimientos, deseos y temores. El comportamiento en el trabajo, como en cualquier lugar, es consecuencia de muchos factores motivacionales. Las personas están motivadas por ciertas necesidades que logran satisfacer en los grupos sociales en los que interactúan. El comportamiento de los grupos depende del estilo de supervisión y liderazgo. Las normas del grupo sirven de mecanismos reguladores del comportamiento de los miembros y controlan de modo informal los niveles de producción. La teoría de la motivación busca explicar el comportamiento de las personas. La administración científica se basaba en la concepción de Homo economicus, según la cual el comportamiento del hombre es motivado exclusivamente por la búsqueda de dinero y por las recompensas salariales y materiales del trabajo. El enfoque clásico de la administración se fundamentaba en esa teoría de la motivación.
Elton Mayon y su equipo propusieron una nueva teoría de la motivación, opuesta a la del Homo economicus. El ser humano es motivado no solo por estímulos económicos y salariales, sino también por recompensas sociales y simbólicas. Hola, yo les voy a hablar sobre la organización informal y el contenido de cargo. Pero primero, ¿qué es la organización informal? Pues la organización informal es como la vida secreta de la empresa. Es cuando las personas se relacionan entre sí de manera espontánea, más allá de sus roles oficiales. Pueden ser amigos, enemigos o simplemente personas que se llevan bien. ¿Qué es el impacto del contenido de cargo? Imagina que estás haciendo la misma tarea todos los días sin parar. Es como si estuvieras en una fábrica de galletas, haciendo la misma galleta una y otra vez. Eso es la especialización extrema. La teoría clásica dice que es eficiente, pero en realidad puede ser muy aburrido. Pero ¿qué pasa cuando las personas se aburren? Se cambian de posición. En Hotware, los trabajadores lo hacían para evitar el aburrimiento, y aunque iba en contra de las reglas, elevaba la moral del grupo. ¿Y por qué es importante? Es simple. Cuando las personas se sienten aburridas o insatisfechas, su rendimiento baja bastante. Pero si les damos variedad en sus tareas, pueden ser más felices y productivas. En conclusión, la organización informal y el contenido del cargo son fundamentales para entender cómo funcionan las empresas, porque considerando estos factores podemos crear entornos laborales muy felices y eficientes, y eso es algo que todos queremos. Bueno, espero que les haya parecido interesante esta información y que aprendan a no ser aburridos en su chamba, para que todo sea más eficiente y sobre todo más productivo, pero de la mejor manera, llevándose bien entre todos y pasando la bomba en el trabajo, porque ya si nos van a, o sea, sí, yo sé que trabajamos para que nos den una paga, pero es más divertido si estás hablando con tu compa y cotorreando en ese aspecto. Así que espero que lo tengan Acerca de la civilización industrializada y bienestar social. Esto desde la perspectiva de Elton Mayo. Pues muy bien, como sabemos, pues el tema de la industrialización pues cambió muchas cosas en la sociedad. Y entre tantas, pues está el tema de las unidades sociales que antes eran las que apoyaban al individuo y que pues ahora eran otras. Antes pues hablaba más de, pues sí, de familia, de religión, de comunidad, cosas así, pues, ¿no? Pero con el tema y la centralización del trabajo, pues la nueva unidad social que digamos que era más prominente dentro de la sociedad, pues era, pues claro, el lugar en el que se elaboraba, porque era donde ahora la gente pasaba muchísimo más tiempo. Es en ese sentido que se propone a la fábrica como un nuevo hogar o como ese lugar que entonces puede proporcionar esa seguridad emocional al individuo y que antes le daban esas otras unidades sociales. Es por esto que ahora, pues como la fábrica es como una especie de nuevo hogar o este lugar de trabajo es una especie de nuevo hogar, pues entonces ahora a la administración pues se le da entonces un peso diferente, porque entonces ahora tiene la tarea básica de que su líder o así sea capaz de comprender, comunicar, empatizar y democratizar este lugar para que entonces pues se pueda lograr precisamente que sea un hogar para todos. Es en este sentido también que los conflictos pues se ven como lesiones sociales que pues deben ser sanadas y reparadas y que pues deben evitarse en la medida de lo posible. Es decir, entonces no es algo como que natural o algo que deba aceptarse o normalizarse, debe ser algo que deba de solucionarse para que pues precisamente estas unidades sociales nuevas que se están consolidando con la industrialización, pues claro, puedan funcionar del modo que se esperaría. En ese sentido, también mencionaba que solía pasar que los trabajadores o las personas están técnicamente capacitadas, es decir, pueden hacer y elaborar cosas, pero pues socialmente, pues bueno, tal vez no estén tan capacitadas, ¿no? Entonces pasaba que pues por este desnivel en las preparaciones, pues las personas pueden, digamos que, hacer su trabajo, pero a lo mejor no pueden lograr que esta fábrica o este lugar se convierta en ese nuevo hogar. Entonces, por eso que proponía que pues las personas también deberían de capacitarse en un sentido social y comunitario y no tanto o no solamente en un sentido técnico como se suele hacer o se suele pensar.
Es decir, este enfoque y Elton Mayo ve en el trabajo no solo lo que se elabora o lo que digamos que se necesita hacer, ve en ello un lugar con importancia social que debe de administrarse pensando en ello. Ahora yo les voy a hablar sobre liderazgo, comunicación y dinámica de grupo. El liderazgo es visto como un fenómeno de influencia interpersonal para lograr objetivos mediante la comunicación. Según los experimentos de White y Lippitt, el liderazgo democrático es el más efectivo, ya que genera mayor calidad de trabajo y un clima de satisfacción, a diferencia del autocrático, que genera tensión, o el liberal, que produce desorden. Por otro lado, la comunicación es vital para que las personas se sientan comprendidas y participen. Se estudiaron redes de comunicación. La rueda es rápida para tareas sencillas, pero el círculo es mejor para la moral y la creatividad. Finalmente, la dinámica de grupo, impulsada por Kurt Lewin, explica que el grupo es una interacción dinámica de fuerzas que influye en las creencias y valores de cada miembro. Para finalizar este análisis es imperativo que nos detengamos a realizar una evaluación crítica. Al evaluar detenidamente cada uno de esos preceptos, nos damos cuenta de que, en su esencia, esta corriente surgió como una oposición cerrada y radical a la teoría clásica que predominaba en aquel entonces. Sin embargo, en ese afán por humanizar el trabajo, se cometió un error de enfoque. La teoría se centró de manera casi exclusiva en lo que denominamos el ámbito informal, es decir, en las relaciones sociales y los sentimientos del grupo, pero lamentablemente dejó en el olvido la importancia de lo formal, de la estructura y de la jerarquía organizacional que también es necesaria. Por este motivo se ha señalado que este enfoque poseía una visión un tanto romántica e ingenua. Se partía de una premisa que, si bien suena idealista, no siempre se ajusta a la realidad. Se asumía ciegamente que un trabajador feliz es por definición un trabajador productivo. Hoy en día sabemos con certeza que esto no siempre es cierto. La productividad depende de muchísimos otros factores técnicos y estructurales, no solo del estado de ánimo. Asimismo, es necesario mencionar que este modelo se le ha tachado frecuentemente de ser un enfoque manipulador. En otras palabras, se critica que la administración comenzó a utilizar las relaciones humanas y la empatía no como un fin ético, sino como una herramienta estratégica para que los obreros aceptaran los objetivos de la empresa sin presentar mayor resistencia o cuestionamiento. A pesar de todas estas observaciones críticas, no podemos negar que su legado más brillante y perdurable es la denominada ecuación humana. Gracias a este concepto fundamental, hoy comprendemos plenamente que el éxito integral de cualquier empresa u organización depende de manera directa y proporcional de cómo se tratan a las personas que la integran. Por todo esto, el administrador moderno no puede ser solo un jefe que da órdenes, sino que debe transformarse en un líder visionario, alguien que sea capaz de generar una confianza genuina, que tenga la habilidad de estimular el cambio constante y que sepa que el activo más grande y valioso de cualquier organización siempre será y seguirá siendo la cooperación voluntaria y el compromiso de su gente. En conclusión y a forma de recapitulación, debemos decir que el enfoque humanista marcó un cambio profundo en la administración al pasar de ser una visión mecanicista centrada únicamente en la productividad y en la eficiencia de una técnica a una concepción que entiende a la organización como una realidad social. A partir de esta perspectiva, debemos recordar que el trabajador dejó de ser visto como una persona económica, motivada solamente por el salario, para reconocerse como una persona social que necesita integración, reconocimiento, participación dentro de su grupo. Asimismo, debemos recordar que los estudios de Hawthorne demostraron que la productividad no depende únicamente de factores materiales, sino de la integración social y la satisfacción de necesidades psicológicas. Así, la empresa comenzó a entenderse como un sistema de relaciones informales donde la cooperación y el sentido de pertenencia influyen directamente en el desempeño. En consecuencia, el papel del administrador también se transformó, ya que no es un supervisor autoritario, sino un líder democrático y facilitador, capaz de equilibrar la función económica, de producir una función social y generar un bienestar. En síntesis, el enfoque humanista demuestra que humanizar el trabajo no es solo un principio ético, sino una condición esencial para lograr la eficiencia y un éxito organizacional, pues el bienestar del trabajador y el rendimiento de la empresa son independientes.